Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Mi grupo está conformado por Emanuel, Tarin, Karen, Margini y mi persona. Nosotros les hablaremos un poco de la síntesis del ibuprofeno. Para empezar, tenemos que el ibuprofeno pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos por su abreviatura como ANES, ya que es un derivado del ácido arilpropiónico. Este también posee propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. Además, también tenemos que este fármaco inhibe la acción de la enzima ciclooxigenasa 2 en los tejidos periféricos. Esta es la enzima clave en la síntesis de las prostaglandinas, lo cual consigue disminución de la producción de prostaglandinas, produciendo analgesia y disminución de la inflamación. Buenas tardes, estimados compañeros y profesor. Yo les voy a comentar acerca del ibuprofeno como fármaco seguro. Los autores Barrios, Correa, Gomendi y Machado en 2019 realizaron un trabajo que tenía como objetivo analizar, bajo las evidencias disponibles, la seguridad del ibuprofeno a nivel de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano. El medicamento, que como bien Génesis lo dijo, es una INE, pertenece al grupo de los derivados del ácido propiónico, con propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. Fue analizado en este artículo desde su historia, farmacodinámica, farmacocinética y reacciones adversas. En este estudio se encontró que el mismo posee un amplio rango de dosis terapéutica en la población adulta. Además, destacan que este fármaco es considerado como un todoterreno, dado que es eficaz en múltiples afecciones y uno de los más prescritos en muchos países, incluyendo el de nosotros. Además de ser un fármaco muy utilizado en la automedicación. Señalan que tiene un relativo bajo riesgo de presentar eventos adversos gastrointestinales, cardiovasculares y renales en comparación con otros AINES, y que seguramente eso es debido a la combinación de sus propiedades farmacocinéticas y moderada inhibición de COX-1 y COX-2. Por último, rescatan que los fármacos, cuando se usan en forma adecuada, impactan positivamente en la salud de las personas y que su uso racional requiere que los pacientes reciban la medicación adecuada en su patología clínica, en dosis y periodos de tiempo necesarios, teniendo en cuenta sus antecedentes personales y factores de riesgo, y educándolos sobre los riesgos de automedicación. Síntesis del artículo 2. Estudio espectroscópico experimental y computacional de ibuprofeno y sus precursores de síntesis. Según Cuesta y Meneses en el 2015, ellos realizaron un estudio espectroscópico experimental y computacional de ibuprofeno y sus precursores de síntesis, el cual este mismo fue llevado a cabo mediante un análisis comparativo de los espectros infrarrojos y ultravioleta visible de ibuprofeno, isobutilbenceno y 4-isobutilacetofenona obtenidos experimentalmente con los cálculos computacionalmente. Este estudio constó de 2 etapas. En la primera se realizó una síntesis experimental de ibuprofeno, en donde aquí se separaron los precursores para el trabajo. Y en la parte número 2 se utilizó el programa de modelación electrónica estructural llamada Gaussian 03 y se obtuvo una optimización molecular de todas las estructuras de interés y sus propiedades espectroscópicas. Luego de esto, los espectros experimentales fueron comparados con los computacionales, en donde se obtuvieron pequeñas similitudes con porcentajes de error en bandas específicas, el cual está entre el 2 y el 28% de dos tipos de espectroscopía. La razón principal se cree que puede ser el distinto estado de agregación en la que se encuentran las moléculas. Por ejemplo, estado líquido y sólido en el caso de los espectros experimentales y estado gaseoso en el caso de los espectros computacionales. Los espectros computacionales son semejantes con los obtenidos experimentalmente, demostrados ser altamente exactos, por lo que el estudio comprueba la aplicabilidad de los métodos computacionales en el proceso de síntesis y diseños de nuevos fármacos.
Yo les voy a comentar sobre el análisis de los artículos, empezando por el artículo número 1, en el cual se pudo estudiar sobre las propiedades y la historia del ibuprofeno. En este encontramos que el ibuprofeno fue descubierto en el año 1961 por el Dr. Stewart Adams y sus colegas John Nicholson, Jeff Bruce, Andrew y Colin, los cuales pertenecían a una casa farmacéutica llamada Booth Group. Esta estaba ubicada en Nottingham. Al hallar el ibuprofeno encontraron que presentaba propiedades antiinflamatorias y esto fue encontrado en cobayos. Hoy en día el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo que es muy utilizado en la población adulta, tanto por indicación médica o como por automedicación, ya que lo encontramos como un fármaco de venta libre. En sus propiedades se las debemos a sus principios activos que se componen de un benceno y un ácido carboxílico, que en posición para tiene un isobutilo, el cual es un derivado del ácido propanoico. Cabe rescatar que esto es uno de los fármacos más vendidos en el mundo. El primer mecanismo propuesto para la síntesis del ibuprofeno utiliza benceno como primer producto. Al benceno se le va a realizar una acilación de Friedel-Crafts utilizando cloruro de acetilo en presencia de cloruro de aluminio. Este primer paso logra colocar el grupo funcional en posición meta en el anillo. El segundo paso utiliza un agente reductor como la hidrazina, que en presencia de glicerol e hidróxido de potasio logran eliminar el doble enlace de oxígeno que tiene el grupo funcional. Como tercer paso, se repite una acilación utilizando cloruro de acetilo en presencia de cloruro de aluminio. En este caso, se va a colocar el grupo funcional en posición para. Como tercer paso, se va a dar un intercambio de este doble enlace de oxígeno por un halógeno, en este caso el cloro, y para lograr esto se utiliza bromohidruro de sodio, que en presencia de ácido clorhídrico logra hacer este intercambio del oxígeno por el cloro. Finalmente, utilizando un agente como el magnesio, se va a intercambiar este halógeno por un ácido carboxílico. Esto se logra en presencia de CO2 y ácido clorhídrico y calor, de manera que se cambia el cloro por un ácido carboxílico, dejando la molécula en su posición final. El segundo mecanismo propuesto parte del anillo bencílico y la cadena ya colocada en posición para. Para ello se utiliza un agente como el fluoruro de hidrógeno y este primer paso coloca un grupo cetona en el anillo en posición meta. Para la reducción del doble enlace de la cetona se utiliza un agente como el níquel que va a intercambiar ese oxígeno por un grupo OH. El tercer paso es utilizar cloruro de paladio, que en presencia de ácido clorhídrico y monóxido de carbono van a intercambiar el OH por un ácido carboxílico, dejando la molécula en su posición final. En el análisis del artículo número 2 trata sobre una de las síntesis experimentales que se realizan para obtener el ibuprofeno, y la cual se describe de la siguiente manera. Se realizó una acilación de Friedel-Crafts de 10 ml de isobutilbenceno utilizando 7 ml de anhidro acético como agente acilante.
Además, se utilizaron 30 mililitros de diclorometano como solvente y 9,35 gramos de cloruro de aluminio anhidro como catalizador. En 1 mililitro del producto de la reacción fue reducido con 0,25 gramos de borohidruro de sodio y posteriormente halogenado con 10 mililitros de ácido clorhídrico concentrado. Se tomó 1 mililitro del 1-1-cloroetil-4-isobutilbenceno obtenido y se hizo reaccionar con 2 gramos de magnesio metálico para formar el reactivo de Grignard. Terminada la reacción, se burbujeó 1 litro de C2 y se agregó 30 mililitros de ácido clorhídrico al 10% para formar el ibuprofeno. En la imagen que está ubicada en la parte inferior se puede observar la reacción. Muchas gracias.